Egunon eta ongi etorri denoi. Berdin online zaudeten guztioi ere egunon. Andereak elkartekook atsegin handiz hartu dugu parte jardunaldi hau antolatzen. Emakumeen sexu ustiapenaren eta trafikoaren aurkako nazioarteko egunean. Medicus Mundi Bizkaiarekin eta Durango udaleko berdintasun eta gizarte ekintza sailekin batera. San Agustin kulturgunearen laguntza ere eskertzen dugu. Garrantzitsua iruditzen zaigu sexu esplotaziorako salerosketari eta pornografiari ekitea. Emakumeen aurkako indarkeriarekin zerikusia duten bigai direlako. Eta Andereak indarkeria mota horren aurka kontzientziatzeko eta borrokatzeko sortu zelako. Gainera, Euskal Herriko prostituzioaren, pornografiaren eta alokairu zabeleen EFAK koordinakunde abolizionistaren parte gara. Eta horrek gai horiekiko dugun konpromisoa adierazten du. Emakumeen sexu esplotaziorako salerosketa eta horren beharrezko laguntzailea den prostituzioa, esklabotza eta eskubideen urraketa zabalduenetakoa dira. Gainera, emakumeen aurkako indarkeria mota muturrekoenetakoa da, eta gerrek eragiten dituzten ondorio suntsitzaileekin pareka daiteke. Arratsaldean jorratuko den pornografia gaiari dagokionez, grabatutako prostituzioa da. Gure aurrengana gero eta gazteago iristen da. Eta gero eta indarkeria eta misoginia izugarriagoak eta onartezinagoak erakusten dizkie. Gai horrek kezkatzen gaitu. Orainari eta etorkizunari, gure aurrei eragiten dielako. Buruhauste handia da gurasoentzat eta hezkuntza komunitatearentzat, eta hainbat espezialistaren arabera, emakumeen eta nesken aurkako sexu indarkeria eta bereziki prostituzio egoeran dauden emakumeenganako indarkeria larriki areagotzearen atzean dago. Taldean gero eta maizago gertatzen diren bortxaketen kausa zuzen gisa ere aipatzen da. Bueno, orain erderaz egingo dut. Buenos días y bienvenidas. Y lo mismo para todas las que están asistiendo online. También buenos días. Nos complace haber participado en la organización de esta jornada en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, junto con Medicus Mundi Vizcaya y las áreas de igualdad y acción social del Ayuntamiento de Durango. Agradecemos también la colaboración de San Agustín Kulturgunea. Nos parece importante abordar la trata con fines de explotación sexual y la pornografía porque son dos cuestiones que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Andereak surgió para concienciar y luchar contra esa forma de violencia. Además, formamos parte de la coordinadora abolicionista de la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler de Euskal Herria, EFAK, lo que indica nuestro compromiso con estas cuestiones. La trata y su colaboradora necesaria a la prostitución son una de las violaciones de los derechos humanos y de esclavitud más extendidas en el planeta. Es además una de las formas de violencia contra las mujeres más extrema, equiparable en sus devastadores efectos a la que producen las guerras. En cuanto al otro tema de la jornada, la pornografía, que se tratará por la tarde, es ni más ni menos que prostitución grabada. Llega a nuestros niños y niñas a edades cada vez más tempranas y les muestra una violencia y una misoginia cada vez más descomunales e inaceptables. Nos preocupa este tema porque afecta al presente y al futuro, a nuestros niños y niñas. Supone un quebradero de cabeza para los padres, madres y la comunidad educativa. Y según diferentes especialistas, está detrás del alarmante incremento de la violencia sexual contra mujeres y niñas.
y en especial de la ejercida hacia las mujeres en situación de prostitución. También se les señala como la causa directa de las cada vez más frecuentes violaciones en grupo. Y a continuación paso la palabra a Itziar Irazábal, presidenta de Médicos Mundi Vizcaya. Eskerrik asko, miren. Bai, lehenengo eta behin ongi etorri. Bueno, lehenengo eta behin, mirenek esan daben bezala, ongi etorriak danok, ezta? Bai hemen zagozenok eta bai online gurekin gaur goizean eta gaur arratsaldean parte hartuko daren guztiei. Itxiko didazue Medicus Mundi izan da, bueno, lo voy a decir en castellano porque si no ya no me entenderá, pero ahí veo en la pantalla a Carolina Escobar, que es una de las personas que va a participar luego también, tanto a la mañana como a la tarde, haciendo una ponencia, pero dejarme que le salude a ella también, pues porque es nuestra persona en Guatemala, con la que trabajamos, la directora de la Alianza, ¿no? Esto es un poco de enchufe, ¿vale? Buenos días, Carolina, buenas noches. Ayer era el día en contra de la trata de las mujeres por motivos de explotación sexual y lo triste es que todavía tengamos que tener días internacionales de este tipo, ¿no? Porque la trata sea una realidad. Egia esan guretzako hau da giza eskubideen urraketa hundiren bat, salerosketa hau emakume eta umeen salerosketa hau, eta ez da bakarrik salatu behar, horren aurka egin behar dugu aldogun neurrian, ez da? Delitu bada, eta hori argi eduki behar dugu, baina delitua izan arren, oso errealitate bortitz bat jarraitzen du izaten hainbat eta hainbat emakumentzako, ez da? El que sea delito no termina de ser que es un modo de esclavitud y desde luego dentro de las violencias machistas yo creo que es una de las peores, ¿no? La trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual. Es verdad que como Medicus Mundi, que somos una organización sanitaria que trabaja salud en cooperación internacional, pues probablemente no tengamos los planteamientos tan claros o no hayamos tenido debates tan profundos como hayan podido tener organizaciones del movimiento feminista como es Andereak o otras, ¿no? Pero es verdad que nosotros que trabajamos mucho en los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en los países del sur y aquí en Vizcaya también, nos parece que yo no voy a entrar, ni Medicus va a entrar en profundidades sobre la prostitución, sobre el abolicionismo, tal, porque no hemos tenido ese debate interno, ¿no? Es un debate que todavía no lo hemos tenido. Algún día lo tendremos, hemos ido avanzando poquito a poco en temas de estos y ya no hablamos de salud materno-infantil, sino que hablamos de derechos sexuales y reproductivos, que bastante es, y algún día lo tendremos. Pero también creo que la riqueza de la jornada de hoy es eso, ¿no? El que haya tantos puntos de vista sobre el mismo problema y que entre todos y todas consigamos que esta lacra de la trata pues sea un poco menos lacra, ¿no? Y que haya muchas menos mujeres y muchas menos niñas que caigan en manos de estas mafias machistas, bueno, ni siquiera machistas, ¿no? Son mafias que su objetivo es el dinero, ¿no? Y eso es lo peor que pueda pasar, ¿no? Por supuesto que es como el tema de las violaciones en los países de guerra, ¿no? Es otra arma de destrucción contra las mujeres, a lo cual como Medicus Mundi siempre estaremos en contra, porque es efectivamente una vulneración de derechos humanos. Nosotros, como he dicho, en Guatemala trabajamos sobre todo con la Alianza, el tema de la trata, y bueno, pues poco a poco vamos entrando en esa realidad. Oso errealitate gogor bat, eta hemen berton ikusten badugu zein dan trataren errealitatea, pentsatu olako garapen bidean dagozen herrialdetan. Ez da, oraindik emakumeen eskubideak ez dakit urratuagoak badira, baina impunitatea askoz handiagoa dena. Ez da? Ni beti izaten dut, begiratzen dozu legeak bai Guatemala, bai Honduras edo hainbat herrietakoek, eta segurazki emakumeen biolentziaren aurkako legeak hemen bezalakoak dira edo gogorragoak, baina bueno, gero ez badira betetzen ez da ezertarako balio, ez da? Eta hori gertatzen da.
como yo no soy una experta en el tema y lo que me parece muy interesante es que oigamos a la gente que sabe de estos temas y que haya estudiado mucho más profundidad, yo voy a ir terminando. Solo agradecimientos. Benetan, niretzako edo Medicus Mundirentzako ez da erresa eremu desberdinetako jenti juntetan zarinien lan egiteko, ez da, movimiento feministako anderea, nazioarteko garapenerako elkarte bat Medicus Mundi bezala, erakunde bat, Durangoko udaletxea, ez da erresa lan egitea, baina azkenean errestasun ez horrek hainbat aberastasun dakar lanerako, ez da? Eta niretzako hori da interesgarria, zenbat eta botz desberdin gehiago entzun eta zenbat eta gauza trata edo pornografiaren aberdin ematen jata, arazoa ikuspuntu desberdinetatik ikusi, niretzako oso aberasgarria da denontzat. Es que me parece que en la diversidad está la riqueza, ¿no? Y a mí me suele preocupar mucho además porque cuando trabajas en países en vías de desarrollo, desde las instituciones de aquí siempre dicen, ¿no? Ay, tenéis que hacer cooperación, hay que coordinarse con las organizaciones en el sur y les pedimos a nuestras organizaciones del sur que trabajen entre ellas y luego nosotros no somos capaces de trabajar entre nosotras en el norte, ¿no? Porque yo he dicho que aquí se pone una coma y aquí se pone una coma, ¿no? No, pues esto ha sido lo bueno de trabajar con Anderea aquí con el ayuntamiento. Con muchos dolores de cabeza probablemente, pero a mí me parece que la diversidad y el ver un problema desde distintos puntos de vista y que podamos entre todos aportar me parece fenomenal. Y en cuanto a la tarde, que también me parece que es otra tan importante como la trata, el tema de la pornografía infantil, lo que están viendo nuestros pequeñajos y pequeñajas en las redes, sin ningún control, pues es verdad que al final no son capaces de discernir la realidad de la ficción. Y es verdad que pues, en la pornografía que se consume hay unas relaciones de poder totalmente desiguales entre mujeres y hombres, ¿no? Que por supuesto el poder no lo ostenta la mujer, sino que lo ostenta el hombre, ¿no? Y entonces, desde Medicus y con el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, ahí sí que trabajamos mucho el tema de la educación sexual, ¿no? Porque, yo estudié en un colegio de monjas y la educación sexual que me dieron, ya sé yo cuál fue. Me enseñaron el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Y punto. Esa fue nuestra educación. Una tarde creo que dedicaron las monjas con arduo dolor por su parte, creo. Pero ahora yo creo que tienen mucha información pero poca educación sexual, ¿no? Orduan gure postura horren alde da. Benetan, disfrutatu, ia danon artean asko ikasten badugu gaurko gunean, eta hainbat, ez dakit aliantza edo zelan esan, baina hainbat eta sare handiago bat lotzen badugu emakume guztion artean, edo hemen dago zen pertsona guztien artean, honen gaiari aurrera egiteko.